que al otro grupo no se lo dije el día de ahora, pero se lo voy a comentar a ustedes para que sean voceros de esto. Vaya, como aquí es de ver que la persona pase o no la materia. Entonces, personas que tengan notas, ya con el tercer parcial, ¿verdad? Abajo de 4.99, o sea, de 4.99 para abajo, no pueden hacer suficiencia. No pueden, no porque yo quiero. Claro, ¿verdad? Es porque el sistema Prometeo no lo reconoce e inmediatamente se lo va a tirar a 4.90. Entonces, ni a 4.95, se lo va a tirar a 4.90. Entonces, no puedo darlo. Las personas que van a tener derecho a suficiencia es de 5 a 5.94. Ahí sí. De hecho, las personas que tengan 5.95 de nota, pero que se los dé ellas sí pueden hacer suficiencia. Es distinto el método de aproximación que tenemos nosotros con Excel que tiene Prometeo, ¿verdad? Prometeo de una sola vez lo tira. Por ejemplo, si tengo 4, la persona tiene 5.94, inmediatamente Prometeo se los tira 5.90. Yo les reporto a ustedes 5.94. Ya, no es porque yo quiero hacerlo, es el sistema. Aclararles eso porque ya he tenido experiencias en años anteriores con niños, ¿verdad? Y como quisiera también dejarles claro en algo, yo no gano nada ni pierdo nada de que alguien se pueda quedar, ni tampoco es mi intención dejar a nadie. Solamente tengan en consideración eso, por favor, ¿verdad? Porque son 525 estudiantes en los cuales tengo que estarles analizando la nota, ¿verdad? Por favor, considérenlo mucho. Yo quisiera que de aquí en adelante, ustedes para el tercer parcial se esfuercen y no tengan que andar buscando centésimos, ¿verdad? Para pasar la materia. No puedo hacer nada, no podemos revisar ningún tipo de evaluación en las cuales se hizo en el campus, porque todas las notas han quedado allá, ¿verdad? Esas notas que habían, de hecho ustedes se han dado cuenta que habían quedado notas que no se habían pasado al sistema nuestro y que se han ido a traer, se han expuesto la persona, se ha puesto Douglas, porque Douglas es el que ha ido a traer eso para poner las notas, ¿verdad? No puedo darle ninguna revisión de evaluaciones que se han hecho en el campo. Si hay algún problema con notas que se han equivocado, por ejemplo, poner en lugar de 5, se le ha puesto 4, por ejemplo, entonces 5.25 y se le ha puesto, qué sé yo, 4.25, lo que sea, ahí sí, pero por favor envíenme, como después de hacer cada examen, después de hacer cada corto, el mismo sistema foto para eso, tienen que reportarme a mí cuál es la nota. Por ejemplo, mire, usted me reportó que tenía el examen 4 y yo tenía 5, me equivoqué de dedo. Entonces, ustedes me van a decir, mire, por favor, yo en tal examen se me ha reportado tanto. Ya con eso yo voy a buscar al sistema y veo que es cierto y le hago el cambio, ¿verdad? Es, por favor, chicos, oigan, ya creo que debe haber entrado la profesora. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Violeta. Ya ahí les estaba dando las indicaciones a los chicos de las notas para que, Sí. verdad, no me vayan a aglomerar, porque ya me imagino después de todo esto que va a haber una avalancha de personas pidiendo revisión. Yo revisión no puedo dar de nada porque el mismo sistema les da, de hecho, la retroalimentación. No se las doy yo, sino que se las da el sistema. No puedo hacer absolutamente nada, ni con las evaluaciones que han quedado en el campo, ¿verdad? Porque no tengo en qué basarme, aunque un profesor que ustedes me digan, mire, fíjate que yo tenía en el laboratorio 1, la pregunta 2, uy, a ver, o sea, es paja. Entonces, eso, Violetita, la dejo y ahí gracias, doctor. el espacio que quiera, ¿verdad? Mucho gusto. ¿Cómo no? Claro. Vale, pues, adiós. Bueno, gracias. Cualquier Igual. cosa, Hasta luego, cuídese. hasta luego. Sí, cualquier cosa, chicos, por favor, ahí está el globo, me mandan a mi correo, ¿verdad? Por favor, para yo, al menos lo que pueda, les respondo.
Vale, cuídense, hasta luego, adiós. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Vamos a estar ahora con la asesoría. Buenas tardes, Víctor Manuel y todos. Ahora vamos a tener la asesoría sobre la clase en la que se dieron dos vías metabólicas, que son la vía oxidativa directa y la gluconeogénesis. Primero vamos a resolver las dudas de la vía oxidativa directa. Entonces, si tienen alguna duda, me la pueden plantear ahorita. Pueden preguntar lo que no entiendan, es decir, no tengan pena pensando que a lo mejor es obvio, ni porque escuchan sus compañeros, ni nada de eso, sino que simplemente están en la libertad de preguntar. Para eso estamos, para aprender todos, fíjense, ustedes y yo también. Así que soy toda oídos. Hoy tuvieron la asesoría del metabolismo del glucógeno, ¿verdad? Sí, ahora. Ok, si alguien hace alguna pregunta y yo no he escuchado o no empiezo a hablar, es por lo que ya sabemos que son las cosas de conexión a internet y todo eso, que hoy todo mundo puede tener problemas con eso, porque todo mundo lo usa. ¿Han estudiado la vía oxidativa directa o la han leído siquiera? Licenciada, yo tengo una pregunta. Dígame, Samantha. Al final de la fase oxidativa sale que la ribulosa se epimeriza a ribosa, ¿verdad? Sí. Y después de eso dice que empieza la fase no oxidativa, pero la fase no oxidativa en el libro, en una página, dice que empieza como ribosa, pero en la siguiente empieza como ribulosa. ¿En Entonces cuál no libro, sé, hija? hay en Leninger. En Leninger. Fíjese que esa es una duda que se tiene todos los años con esta ruta de la vía oxidativa directa. Vaya, entonces es verdad, yo me di cuenta de eso, pero cuando dice que empieza con ribosa es porque ya se vio la reacción de ribulosa que se epimeriza a ribosa. Vale. Hay otros libros, aparte de Leninger, que dan a la ribosa 5-fosfato como producto de la fase oxidativa de la vía oxidativa directa. Pero nosotros, para apegarnos estrictamente a Leninger, tomamos a la ribulosa como producto de la primera fase o fase oxidativa de la vía oxidativa directa. Entonces, así vamos a quedar. Por ejemplo, Harper, si la estudian allí, dice que ribosa 5-fosfato es un producto de la primera fase, o sea, de la oxidativa, pero nosotros para efectos de apegarnos a nuestro libro de texto, vamos a concluir que la ribulosa 5-fosfato, es producto es uno de los productos de la fase oxidativa de la vía oxidativa directa. En realidad, la conversión a ribosa 5-fosfato o la conversión a otro compuesto depende de la necesidad de la célula. Pero eso sí lo quiero dejar ahorita bien establecido. Productos de la primera fase de la vía oxidativa directa, que es la oxidativa, son NADPH y ribulosa 5-fosfato. Entonces ya lo demás, la de epimerización, convirtiéndose a celulosa, 5-fosfato, o la de isomerización, convirtiéndose en ribosa 5-fosfato, ya serían parte de la fase no oxidativa o la segunda. No sé si queda clara la respuesta, Samantha. Sí, y también tenía otra de la fase no oxidativa, Dígame. que ahí salen dos moléculas de celulosa,
Hay una que es la que reacciona al principio, ¿verdad? Y la otra que reacciona con la 4-eritrosa. Entonces, Sí. pero esa, ¿de dónde sale? Bueno, es que en realidad en el ambiente intracelular hay varias moléculas de monosacáridos fosforiladas. Esa otra puede resultar de la segunda fase de la ruta de las pentosas o bioxidativa directa, ¿verdad? Que se llevó a cabo y que no se utilizó. Pero fíjese bien, hay células que por su estado o necesidad metabólica necesitan únicamente realizar la primera fase. ¿Cuándo sucede eso? Cuando se acerca o cuando se está en la división celular. ¿Por qué? Porque la ribosa 5-fosfato es una de las moléculas, es la molécula que da origen al PRPP, fosforribosil pirofosfato, que también lo mencioné en clase, y sobre el cual se van a ensamblar los nucleótidos que van a dar origen posteriormente a los ácidos nucleicos. Entonces, esa molécula de celulosa puede haber quedado de una fase no oxidativa, de la fase no oxidativa en la cual está existente, ¿verdad? La celulosa 5-fosfato. No es que necesariamente se haya producido allí en la fase, sino que de otra, no en ese momento, sino que de otro momento. Bueno, Gracias, Liz. Hola, Liz, buenas hola tardes. Daniela, buenas tardes. Tengo una pregunta con respecto a la fase no oxidativa. Es Sí. que hay una parte de Níger que dice de que dos moléculas de glicerdaldehído 3-fosfato formado por dos reacciones, por ¿Dos dos repeticiones moléculas de qué? de glicerdaldehído 3-fosfato, que es formado por dos repeticiones de estas reacciones, puede convertirse en una molécula de fructosa 1,6-fosfato, como la Sí, gluconeogénesis. claro. Pero yo no entiendo de dónde salen más o menos esas reacciones, porque no sé si se repite la fase para eso o cómo, no entiendo esa parte. Sí, fosfato. Pero antes de continuar, quizás decirles que realmente todos los monosacáridos están fosforilados en el interior de la célula. Entonces, eso significa que estos monosacáridos se fosforilan para, ¿verdad?, la membrana y de regreso volver. Pero vaya, ¿qué es lo importante allí? Lo importante es, fíjense bien, la bioxidativa directa es una ruta alterna de oxidación de la glucosa y se da en el estado alimentado, es decir, cuando ya ocurrió de los carbohidratos. Esa otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato, al igual que le explicaba hace un momento a Samantha, puede estar en el medio, porque tanto la glucólisis como la bioxidativa directa se llevan a cabo en el citosol. Entonces, esas dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que son triosas con un grupo aldehído, sencillamente se van a condensar para producir fructosa 1,6-bifosfato. ¿Y qué va a suceder? El gliceraldehído 3-fosfato está fosforilado en la posición, llamémosle 3. Y el otro también en la 3, pero en realidad como son 3 carbonos, puede ser la 1. Al unirse y condensarse los dos, van a formar fructosa 1,6-bifosfato, lo cual es muy conveniente para la célula, porque la célula casi siempre busca lo más económico. Y en ese caso, como le repito, la otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato simplemente puede haber quedado en el medio, porque el gliceraldehído 3-fosfato, acuérdese que es el sustrato de la fase oxidativa de la glucólisis. Entonces, no hay desperdicio de monosacáridos fosforilados, sino que simplemente
puede estar en el medio y junto con otra de gliceraldehído 3-fosfato que sí se produjo en la vía oxidativa directa, formar fructosa 1,6-bisfosfato. Ah, ya entendí entonces. Muchas Sí. gracias. Bueno, como no. Disculpe, buenas Dígame, tardes. Kenia. Buenas tardes. Ayer se nos dijo en una asesoría, ¿verdad? Lo del final de la vía oxidativa, que al final terminaba en ribosa y ahora en ribosa, entonces ¿En para asesoría de qué clase, hija? Porque ahorita es que estamos en la asesoría de vía oxidativa directa. en la asesoría de la Se les discusión de la casa. mencionó. Ajá, sí. Ujú. Entonces, para efecto de parcial, o sea, ¿cuál sería la correcta? Porque ahí en eso me confundí, ¿verdad? Por la que Ujú. estábamos hablando Sí. ahora y la que nos dijeron ayer. No sé si me podría Bueno, ayudar ahí, miren, por si. ¿cómo no? Claro que sí. Miren, yo no sé qué les dijeron ayer, pero no puede haber sido quien dio la clase de vía oxidativa directa. Y a lo mejor lo dijo por lo que les mencionaba en la primera pregunta que me hicieron ahora, que hay varios autores que consideran a la ribosa 5-fosfato como el producto de la vía oxidativa, de la primera fase de la vía oxidativa directa, junto con el NADPH. Pero en este caso, y basándonos en el libro, como les dije hace un momento, vamos a tomar como productos de la primera fase de la vía oxidativa directa a la ribosa 5-fosfato y al NADPH, ¿verdad? Así de sencillo. Así, Kenia, no sé si queda respondida su pregunta. Sí, Lick, muchísimas gracias, muy amable. ¿Cómo no? Ya saben. Ajá, ¿quién más? Licenciada, solo Dígame. para dejarlo completamente claro, va a ser ribulosa 5-fosfato y un NADPH o los dos. Dos, se producen dos, hay dos deshidrogenaciones, dos NADPH, hijo. Gracias. Sí. Fíjese que lo importante es que el NADPH en realidad es una forma de energía, no es el clásico ATP que se utiliza en la contracción muscular y todo eso, pero lo importante es saber que estamos produciendo NADPH, pero sí son dos moléculas de NADPH. Gracias. Bueno, Licenciada, bueno, otra pregunta. Ahorita que están hablando de ese tema, ¿verdad que hizo la sí, mención de que en cuanto al producto de la vía no oxidativa era la ribosa 5-fosfato? no, vía no oxidativa no hay. Hay Ajá, fase la fase, perdón, no oxidativa de la Ujú. vía oxidativa directa. ¿De cuál me De está la fase no preguntando, hija? oxidativa. De la fase no oxidativa de la vía oxidativa directa, que es la segunda fase y es la que se lleva a cabo también dependiendo del momento metabólico de la célula. De esa es donde ocurre interconversión de pentosas, de hexosas y ocurren una serie de reacciones no oxidativas catalizadas en su mayoría por transcetolasa y por transaldolasa. Entonces, fíjense bien, hay que distinguir bien las fases, ¿verdad?, de la vía oxidativa directa. Ya dijimos que la primera es oxidativa. Y si la queremos comparar con la glucólisis, que eso lo vemos en la discusión 6, en la glucólisis recuerden que la primera fase es de preparación y la segunda es oxidativa. En la vía oxidativa directa es al revés. La primera fase sí es oxidativa y la segunda no es oxidativa, donde se da la interconversión de hexosas y pentosas. ¿Quién más? Yo tengo una duda con lo de el NADPH que se produce en la vía oxidativa Sí. directa.
se menciona que es un cofactor esencial en la protección antioxidante en los eritrocitos, ¿verdad? Entonces, ¿en eso a qué se refería? Sí. ¿Qué ha leído usted de eso? Porque eso amerita explicar algo un poquito más amplio, pero yo quiero saber qué es lo que usted ha estudiado, porque usted me está mencionando nada más una función del NADPH y una contribución de la vía para que ese NADPH ejerza la función. ¿Qué ha estudiado usted de eso? Bueno, sí se los voy a explicar. Miren, sobre todo en el eritrocito, lo que sucede es que, y en varias células, tal como lo vamos a ver en el estrés oxidativo, el otro ciclo, en varias células se producen radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Hay una diapositiva, hay dos diapositivas donde se puede ver cómo interviene el NADPH. No sé si tienen a la mano algunos la clase, pero les voy a decir en la diapositiva 8, en la 8, ya les voy a decir otra donde está más explicado, donde se requiere el NADPH para, y también en la diapositiva 17. El peróxido de hidrógeno es una especie reactiva de oxígeno que viene de un radical llamado superóxido, de un radical libre llamado así. El peróxido de hidrógeno es útil en el organismo y simplemente es el agua oxigenada, pero necesita convertirse en una especie menos ofensiva para la célula. Entonces, ¿en qué se convierte? En agua. ¿Cómo se convierte en agua? Se va a convertir en agua directamente por la intervención de el glutatión reducido, el cual por la glutatión peroxidasa lo que va a hacer es convertir al peróxido de hidrógeno en agua. ¿De dónde sale el glutatión reducido? Bueno, el glutatión reducido sale precisamente cuando este NADPH reduce al glutatión y así el glutatión reducido puede oxidarse a glutatión oxidado, pero al mismo tiempo el agua oxigenada tomar los equivalentes de reducción y convertirse en agua. Por eso en la diapositiva 17, fíjense que dice papel del NADPH y del glutatión en la protección de las células frente a derivados de oxígeno altamente reactivos. ¿Cuáles son esos derivados de oxígeno altamente reactivos? Uno de ellos es el peróxido de hidrógeno. Por eso está enmarcada con un fondo amarillo esa diapositiva y está en Leninger, que la glucosa 6-fosfato, precursor de la vía oxidativa directa, por medio de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y todas las reacciones que se dan en la fase oxidativa de la vía oxidativa directa, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener NADPH, el cual va a reducir al glutatión oxidado y el glutatión va a quedar como reducido. Y este glutatión reducido le va a dar los equivalentes de reducción al peróxido de hidrógeno para que se convierta en agua. Ese es el papel. Pero mire, lo que quería preguntar era, digamos, eso sería, digamos, el oxígeno, de la respiración de mitocondrial, entonces de ahí, ¿y cómo es que dice que es utilizado en el eritrocito? O sea, si es del oxígeno de la respiración mitocondrial. El oxígeno es transportado en el eritrocito por la hemoglobina. Lo que dice yo creo que usted está viendo la diapositiva 17. Lo que está diciendo ahí es que por la respiración mitocondrial, donde se escapan electrones, o sea, en la cadena respiratoria, que se escapan electrones, que por la radiación ionizante, por las sulfamidas, por herbicidas y por diversos compuestos como antipalúdicos, ese oxígeno con sus electrones fácilmente se convierte en radical superóxido. Usted sabe que el eritrocito no utiliza oxígeno, solamente lo transporta a través de la hemoglobina.
Entonces no hay que confundirse. Ahí el oxígeno no está siendo utilizado. El oxígeno está siendo convertido en radical superóxido y este en peróxido de hidrógeno, el cual la célula tiene que desembarazarse de él para convertirse en agua en la forma que les acabo de explicar. Vaya, miren, me van a hacer un favor. Espérenme unos 3 minutos, ¿verdad? Tengo no es emergencia, pero tengo algo. Permítanme. Sí, hola de nuevo. Aquí estamos. Entonces, ¿quién más va a preguntar? Quiero decirle, yo mensajes, si hay preguntas en mensajes, eso sí no los puedo ver. Voy a contestar únicamente las preguntas que se me hagan así en vivo. ¿Quién más, jóvenes? Tenemos aproximadamente 10 minutos más para preguntas de la vía oxidativa directa. Licenciada, yo tengo una duda con Dígame. respecto de la fase no oxidativa, porque el libro menciona que tienen que ver 2 repeticiones para que hayan 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato y así poder sintetizar la fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, Sí. o sea, ¿cuántas veces se va a tener que repetir la fase no oxidativa para poder alcanzar tanto el producto que está mencionando el libro? O sea, solo van a ser 2. Y la otra pregunta que tengo es, ¿en qué condiciones voy a pasar a la fase no oxidativa y en qué condiciones me voy a quedar solo en la fase oxidativa? Bueno, con la primera pregunta usted mismo se ha dado la respuesta, hijo, porque usted me está diciendo que en el libro se menciona que son 2 veces las que tienen que pasar por la fase 2, o sea, la fase de interconversión de pentosas y hexosas, para poder tener las 2 moléculas de gliceraldehído. Y que cuando se va a dar una etapa o una fase o la otra, les decía que dependía del momento metabólico. Y también les expliqué que cuando se requiere nucleótidos para formar ácidos nucleicos, que son polinucleótidos, cadenas de polinucleótidos, va a estar bien activa la primera fase, en la cual se obtiene ribosa 5-fosfato que luego se isomeriza hasta ribosa 5-fosfato. Entonces, lo demás, cuando se requieran las otras hexosas o pentosas para ser provistas, ese va a ser otro momento, ¿verdad? Va a ser otro momento metabólico. Porque es que miren, el manejo de la glucosa, la homeostasis de glucosa en el organismo requiere de varios mecanismos hasta cierto punto, quizás no tan complejos, sino que de la acción de las hormonas, de si estamos en el periodo absortivo o posabsortivo, depende de todo eso, ¿verdad? Entonces, si se requiere
más glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Que es una encrucijada metabólica, como ustedes saben. Entonces se van a convertir, se van a estar interconvirtiendo en la fase 2 pentosas y hexosas. Eso podría decirle. Muchas gracias. ¿Cómo no, hijo? Ya sabe. Hola. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, hijo, dígame. Sí, solamente una última consulta respecto a este tema. ¿El CO2 se consideraría como producto o no? El CO2 que se produce en la vía oxidativa directa. Ajá, en la ¿Cómo primera no? fase. Fíjese que en la fase oxidativa se da una reacción de oxidación en la que se pierde un CO2, pero eso no significa que la glucosa 6-fosfato, que tiene 6 carbonos, su carbono 6 fosforilado, se haya oxidado completamente, sino que ese CO2 se produjo cuando la glucosa 6-fosfato se transformó primero en 6-fosfogluconato y luego el 6-fosfogluconato en ribolosa 5-fosfato. Esa producción de CO2 en ningún momento determina que esta vía oxide completamente una molécula de glucosa hasta CO2 y agua, que son los productos finales de la combustión, porque en realidad se requiere, para que se oxiden los 6 carbonos de la glucosa, se requerirían 6 vueltas de la fase oxidativa, ¿verdad? Y eso no está sucediendo de un solo. Entonces, no se considera una vía de producción de energía en forma de ATP, sino que en forma de NADPH, el poder reductor biosintético. Muchísimas gracias. ¿Cómo no, Edward? Ya sabe. ¿Qué dicen? ¿Una última pregunta? Violetita, solo Dígame, una cosa. Fíjese que estoy Sí. viendo aquí que los chicos están hablando que tienen duda con ribosa y ribulosa. Sí, Entonces hay que tener cuidado también con ellos porque si no, como aquí por una O o U le van a reclamar, va. Aquí la gente así es. sí. Hay que tener Fíjese. cuidado porque el producto que se obtiene es al final el producto de la ribosa. Sí, pero al Entonces, final de toda la al final vida. de todo, claro, al Sí, final de todo. yo ¿verdad? les acabo de aclarar en la primera pregunta y en la tercera que me hicieron que hay autores, por ejemplo Harper, que toman a la ribosa 5-fosfato como un producto de la primera fase de la vía oxidativa directa, pero que según el libro de Leninger y lo que maneja es la ribulosa 5-fosfato el producto. Sí. Lo importante es que sí, ya sé por qué me lo dice, Miguel, porque en realidad la reacción en la que la ribulosa 5-fosfato se convierte a ribosa 5-fosfato es una reacción de isomerización, Así es, que y es por eso ahí no reversible. aparece. Sí, catalizada por la fosfopentosa isomerasa. Entonces, en el momento en que la célula necesite esa ribosa 5-fosfato, por supuesto que va a llevar a cabo esa reacción, la de Sí. la fosfopentosa isomerasa, Sí. ¿verdad? Y la Y luego- diferencia y entre luego ribulosa desfosforilación. 5-fosfato, perdón, Y luego la desfosforilación a ribosa libre para la síntesis de nucleótidos. sí, pero ya eso es Es para otra la vía. síntesis de nucleótidos, es otra Sí, vía, ajá, sí. sí. En realidad, si ellos se fijan en la fórmula molecular de la ribulosa 5-fosfato y de la ribosa 5-fosfato, van a ver que son isómeros. Nada más que la ribulosa 5-fosfato es una cetona, es una cetosa, perdón, y la ribosa 5-fosfato es una aldosa. Entonces, nada más es una reacción reversible que en determinado momento la misma ribosa 5-fosfato vuelve a ser ribulosa 5-fosfato. O sea que esa reacción para obtener ribosa, si bien es cierto, prácticamente Leninger lo plantea como parte de la fase 2, en realidad lo importante es que llegue hasta allí, que se provea ribosa 5-fosfato por medio de esa catálisis de la fosfopentosa isomerasa. Sí, ahí es como es bien complicado eso por el número de moléculas de hexosa que entran y las que se obtienen al final, ¿verdad? Sí, Pero
Pero bueno, perdón que me haya metido. Pero No hay problema, doctor. Sí, Entonces, porque hola. Hola, sí, dígame. Para fines de examen, vamos a tomar en cuenta que el producto de ribosa 5-fosfato es de la fase oxidativa o de la fase no oxidativa, porque las otras discusiones anteriores sobre lo que tuvimos en el examen de hoy nos dijeron que nos pasáramos en Leninger. Y en el Leninger, en la 565 lo toma, en la página 565 lo toma dentro de la fase oxidativa. Sí, es el final de ella. Ribosa 5-fosfato. No, mire, la ribosa 5-fosfato como les acabo de explicar bien. Leninger establece que al final de la fase oxidativa es la ribulosa 5-fosfato el producto. La ribulosa 5-fosfato, o sea, la cetosa, la cetopentosa, el monosacárido que es una cetosa. Pero dependiendo, y por eso tiene dos reacciones en una de las figuras, una catalizada por la fosfopentosa isomerasa y otra catalizada por la fosfopentosa epimerasa. En la de la isomerasa, la ribulosa 5-fosfato se convierte en ribosa 5-fosfato. Y en la de la fosfopentosa epimerasa, en celulosa. Entonces, ahí sí no nos vamos a confundir. Yo no sé qué les han dicho y en cuál discusión, porque no sé si ya tuvieron la última discusión, doctor Serrano, ellos. ¿Ya tuvieron la última discusión? Sí, fue ahora. Sí, el día de hoy. Vaya, pues yo no sé. Hoy fue. ¿Quién asesoró? No me interesa quién. Lo que yo estoy haciendo es basándome en la literatura, en el libro de Leninger. Porque yo siento que para algunos autores la ribosa 5-fosfato queda dentro de la fase oxidativa, pero imagínense que en realidad no sea tanta la necesidad de ribosa 5-fosfato, sino que de que se interconviertan pentosas y hexosas, lo que va a suceder es que la ribulosa 5-fosfato se va a convertir en su epímero, que es la celulosa 5-fosfato. Yo creo que por eso este autor, Leninger, lo deja de esa manera. Pero ya les expliqué y esta es la cuarta vez que lo explico. Para efectos de la clase y de examen, ¿verdad? Se va a tomar a la ribulosa 5-fosfato como un producto de la fase oxidativa de la vía oxidativa directa, junto con el NADPH. Gracias por Ya aclarar. agotamos el tiempo para... Sí, por nada. Ya aclaramos para la vía oxidativa directa. Ahora, si quieren, pasamos a la gluconeogénesis. ¿Hay preguntas, jóvenes? Hola. Hola, Violetita. ¿Tiene problemas? Hola, dígame. ¿Tiene problemas? No, por un momentito, pero vale. sigamos. Vale, está bien. ¿No me han hecho ninguna pregunta o no la oí? Vale, yo creo que no. Vale. No, ¿verdad? Vaya, ajá. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Me la pueden repetir? Por el momento nadie ha hecho preguntas, licenciado. ¿Verdad? Sí, Ajá. sí, yo no escuché nada. Gerardo Neftali Coto, vaya. Licenciada, ¿me ¿Se la escucha? pueden? Eduardo Ernesto, ¿cómo no? Dígame, hijo. Sí, yo tenía una duda más que todo en la parte de la regulación de la gluconeogénesis.
Uno de los reguladores alostéricos, si más no recuerdo, es el ATP, ¿no? Pero mi punto es, vaya, el fin de la gluconeogénesis es crear glucosa, Sí, que es un formar combustible, glucosa. que es un combustible para generar ATP. Pero Sí. mi pregunta es, bueno, no sé si soy yo quien no lo he entendido todavía, pero necesita ATP para generar glucosa, es decir, para volver a generar ATP. Claro, Sí, o en sea, la glucólisis completa se genera más glucosa de la consumida en la gluconeogénesis, pero ¿cómo sería? ¿Cómo fue eso último? Dígame. En la glucólisis se genera ATP, ¿verdad? Sí. Y en la gluconeogénesis se consume 4 ATP, 2 GTP y NADH. Sí, ¿verdad? Bueno, Sí. entonces mi pregunta es esa. ¿Cómo es que se relaciona el ATP con la glucólisis y la gluconeogénesis para su regulación? Bueno, el ATP, vaya, es que son dos vías diferentes y en momentos diferentes. ¿Cuándo se lleva a cabo la gluconeogénesis? Les decía en la clase que la gluconeogénesis podía iniciar incluso a las 6 horas u 8 horas después del ayuno de la noche. Entonces, aunque se requiere, porque ¿qué es lo que se requiere? Glucosa para mantener la glicemia normal. Es decir, glucosa para mantener los niveles normales de glucosa en sangre, porque eso es lógico, porque después de la cena no vamos a tener que levantarnos otra vez para hacer otra comida si ya pasaron 4 horas o 5. Bueno, ya esa es opción de cada quien también, es libre. Entonces, ¿qué es lo que hace la gluconeogénesis? Garantizar el aporte de glucosa para los tejidos glucodependientes. ¿Cómo lo garantiza? A través del mantenimiento de los niveles normales de glucosa en sangre. Entonces, en las vías metabólicas, se requiere a veces inversión de energía, como en este caso de la de la inversión de ATP para crear una molécula, puesto que se está creando, se está formando una molécula, ya sea a partir de glicerol, a partir de lactato, de los aminoácidos glucogénicos, principalmente alanina, etcétera, hay inversión de esa energía. En cambio, en la glucólisis, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que esa glucosa llegue a piruvato para que este pase a acetilcoenzimo A y que ese acetilcoenzimo A pase al ciclo de Krebs, para que allí se termine de oxidar todos los carbonos que provienen de la glucosa originalmente, ¿verdad? Y les decía también que no sé en cuál de las clases, que el organismo no puede oxidar completamente a un combustible en un solo paso, porque sería demasiada producción de energía, lo cual alteraría todo el equilibrio del organismo, ¿verdad? Entonces lo va haciendo paulatinamente. Entonces, en cuanto a la regulación, ustedes saben que son 4 enzimas reguladoras de la gluconeogénesis: la piruvato carboxilasa, la fosfenolpiruvato carboxicinasa, la fructosa 1,6 bisfosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Un inhibidor de la piruvato carboxilasa es el ADP. ¿Qué sucede en la glucólisis? En la glucólisis lo que sucede es que cuando hay niveles elevados de ADP, ¿verdad? Esto, ADP, fíjense bien, porque en las células se mantiene una relación ATP-ADP. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento en las células no hay solo ATP ni solo ADP, sino que se habla de la relación ATP o ADP o como usted quiera nombrarla. Entonces, si el ADP está elevado, ¿qué significa? Significa que se necesita que ese ADP se fosforile para transformarse en ATP. Y es lo que ocurre a nivel de la fosfofructosinasa 1, que la fosfofructosinasa 1 de la glucólisis es una de las principales enzimas reguladoras, ¿verdad? En cambio, en la gluconeogénesis, la regulación alostérica se da cuando el ADP inhibe a la piruvato carboxilasa. En realidad, a nivel celular,
Las vías metabólicas están generalmente controladas no solamente por un mecanismo, sino que por varios mecanismos hormonales, regulación alostérica, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay una diapositiva, la número 32 creo que es, donde está comparando, usted puede ver la glucólisis coloreada con flechas azules, la gluconeogénesis con rojas. Ahí precisamente tiene al ATP como inhibidor de la fosfofructoquinasa 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no va a seguir degradándose ni oxidándose la glucosa, porque no se requiere que se siga oxidando para obtener energía, ¿verdad? En cambio, el ADP y el AMP sí estimulan a la fosfofructosinasa 1. Al revés sucede con la gluconeogénesis, ¿verdad? Niveles, y también hay un regulador recíproco, que es otra cosa que se tiene en consideración para la regulación. Entonces, no sé si queda su pregunta con la respuesta. Usted me dice. Sí, claro, licenciada. ¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo no, hijo? Por nada. ¿Quién más, jóvenes, ya no alcanzaron a estudiar la gluconeogénesis? La glucosa 6-fosfatasa, ¿por qué va a estar estimulada o inhibida? La glucosa 6-fosfatasa está ni estimulada ni inhibida, sino que reprimida por insulina, porque les hablaba del control hormonal de los niveles de glucosa. Esto lo hace a nivel de varias vías metabólicas. La insulina es un represor. Yo les decía en la clase, ¿qué significa que sea represor? Quiere decir que reprime su síntesis. La insulina va a reprimir a las 4 enzimas gluconeogénicas clave, es decir, a las que les mencioné hace un momento: piruvato carboxilasa, fosfenolpiruvato carboxicinasa, fructosa 1,6-bifosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. Entonces, la insulina la va a reprimir y tiene sentido. ¿Para qué van a seguir activas? Si fíjense bien, la insulina, díganme qué tipo de hormona es, no en cuanto a su estructura, sino que en cuanto a su efecto sobre los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué hace la insulina sobre los niveles? ¿Perdón? Es hipoglucemiante. Es hipoglucemiante, así es. Entonces, una de las maneras de contribuir, ¿dónde va a estar esta hormona más elevada? Va a estar más elevada después de la ingestión de comida rica en carbohidratos o de una comida en carbohidratos. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Bajar los niveles de glucosa. Y una de las maneras en que lo hace son varias. Una de las maneras es porque reprime a las enzimas gluconeogénicas. Imagínense que la insulina las indujera, o sea que facilitara su síntesis. Lo que estaría haciendo la gluconeogénesis es aportando mayor número de glucosa, mayor cantidad de glucosa en la sangre, que es lo que realmente sucede en la descompensación de la diabetes, ¿verdad? Pero como ahorita estamos viendo lo normal, vamos a ver eso, que la insulina lo que hace es reprimirla. ¿Para qué? Para decir, no, miren, ahorita stop la gluconeogénesis, no se puede llevar a cabo. Tenemos que buscar todos los mecanismos metabólicos para que esa glucosa vaya disminuyendo durante una comida y en el periodo de absorción, ¿verdad? ¿Quién más, jóvenes? Y fíjense que en el cuadro donde están las 4 enzimas gluconeogénicas claves, ¿verdad? El único represor es la insulina. Hay otras hormonas que por el contrario las inducen, ¿verdad? El glucagón, glucocorticoides, etcétera.
Ajá, ¿qué me dicen? De aquí al tercer parcial es para que se saquen 10. Y en el caso de la adrenalina, licenciada. Fíjese que en el caso de la adrenalina, lo que sucede es que la estimula la producción de AMP cíclico. Entonces aquí es de otra manera y siempre en el hígado. En el caso de la adrenalina, este AMP cíclico, acuérdense que se da la cascada enzimática por el segundo mensajero, que el segundo mensajero es el AMP cíclico, el cual estimula la proteincinasa, y ese va a ser un inductor, ¿verdad? Entonces, déjenme ver, el AMP cíclico, sí, va a ser un inductor, pero de manera alostérica. O sea que es otro el tipo de mecanismo. El AMP cíclico se puede convertir también en AMP y este AMP inhibir a la gluconeogénesis. En realidad, en la clase lo que les di fue un mecanismo de regulación de la gluconeogénesis lo más objetivo posible. Y eso es lo que a mí me interesa. La regulación hormonal a través de glucagón, insulina y glucocorticoides y la regulación que se ve en la diapositiva 32, donde se compara la regulación de la glucólisis con la gluconeogénesis. Y allí están los efectores alostéricos, ya sea inhibidores o activadores, ¿verdad? Y uno de los principales formas de regulación recíproca de la gluconeogénesis es a través de la fructosa 2,6-bisfosfato. Fíjense bien, no es enzima, es un compuesto, fructosa 2,6-bisfosfato, el cual, ¿verdad?, inhibe a la gluconeogénesis, pero estimula a la glucólisis. Por eso se dice regulación recíproca. Si la glucólisis está estimulada, la gluconeogénesis va a estar inhibida. ¿Cómo va a estar estimulada la degradación de glucosa? Y al mismo tiempo va a estar estimulada la síntesis de glucosa. No puede ser. La célula, al contrario de nosotros, los seres humanos, es altamente ahorrativa. Entonces, estos mecanismos son los que contribuyen a la homeostasis de glucosa. Hola, seguimos aquí. Vamos a ver 134 y tenía 147. Se han salido 13, ya estudiaron. Yo tengo una duda, licenciada. Dígame, Ariel Isaí. En cuanto a la última fase, la primera fase, perdón, de la gluconeogénesis, comienza a través del piruvato convirtiéndolo en oxalacetato, ¿verdad? Sí. Por medio de la enzima piruvato carboxilasa. Esta enzima ocupa ATP, biotina y CO2. Mi pregunta es, ¿de dónde obtenemos el CO2 en el caso de que ocupa esta enzima? Y la segunda pregunta es, para quedar claro, vea, la gluconeogénesis es en caso de ayuno prolongado. Bueno, primero, ¿de dónde sale el CO2 que ocupa la piruvato carboxilasa para convertir el piruvato en oxaloacetato? Bueno, Así el es. CO2 puede estar en forma de bicarbonato y ese bicarbonato interconvertirse a CO2. Es que miren, cuando ustedes ven una vía metabólica, no solamente lo que ven allí está presente. Nosotros les damos como dividida, ¿verdad? Cada ruta metabólica, pero hay otro CO2 que es del medio, ese CO2 es del medio. Y la otra pregunta que me hacía, ¿cuál era, hijo? Me dijo, perdón. ¿Cómo, Lick? La otra pregunta, la segunda que me hacía, ¿cuál es? Que para quedar claros, entonces, el momento en el que entra en función la gluconeogénesis es en el caso ¿De de, ayuno primero, prolongado? sí, de ayuno prolongado. No solamente. No solamente. Les dije algo al principio en la asesoría de gluconeogénesis, que la gluconeogénesis aproximadamente a las 8 horas después del ayuno de la noche, después de la cena, por ejemplo, sea en el ayuno de la noche, que no es prolongado, sino que es un ayuno corto, ya estaba activa la gluconeogénesis hepática.
¿verdad? En ya a las 8 horas. Claro, tiene mayor importancia cuando se sigue avanzando en el ayuno intermedio, en el prolongado, que allí hay cambio de tejido gluconeogénico principal, que también lo vimos en clase, porque en condiciones normales, 9/10 aproximadamente de la gluconeogénesis es en el hígado y 1/10 en el riñón, ¿verdad? En la corteza renal. Pero en un ayuno prolongado, en la desnutrición, en la diabetes descompensada, va a ser el principal órgano proveedor o donde se va a llevar a cabo la gluconeogénesis va a ser el riñón. Muchas gracias, licenciada. ¿Cómo no, hijo? Ya sabe. ¿Quién más, jóvenes? Buenas tardes, licenciada. Yo tengo una pregunta, Dígame, René. pero es con respecto al ciclo de glucosa-adenina, no el de la Sí. gluconeogénesis. Sí, esa es la clase de Fíjese que, gluconeogénesis. sí, solo que me estoy adelantando bastante, faltan unas cosas de la clase, pero el No, punto no, es que no, está bien. quería saber si me podía aclarar qué es lo que transporta la alanina del músculo al hígado Ujú. Del en músculo el al ciclo de hígado. de la glucosa-alanina. Ajá. Y Bueno, por la alanina no qué, es un transportador, es como un colector de grupos amino, pero no es que transporte algo. Vaya, veamos primero. Es el ciclo de Cahill. Tiene otra pregunta, ¿verdad? Luego me la hace. Varios, ok, gracias. los aminoácidos tienen la capacidad de sufrir reacciones de transaminación. Hay algunos a partir de los cuales no se puede sintetizar glucosa por gluconeogénesis, pero hay otros que sí. Al transaminarse van a liberar su grupo amino y por una serie de reacciones se van a colectar en su mayoría en forma de alanina y otros también en glutamato. La alanina, lo que sucede es que puede salir del músculo, ¿verdad? A través de la sangre, llegar al hígado y allí en el hígado la alanina va a perder su grupo amino y va a sintetizar urea. Pero en el ciclo de Cahill lo que está sucediendo es que la alanina se va a transaminar y se va a convertir en piruvato, ¿verdad? Ya sea aminoácidos que dan su grupo amino en forma de amonio se colectan como glutamato o también este glutamato lo que va a hacer es que por la alanina aminotransferasa el glutamato se va a convertir en alfa-cetoglutarato y el piruvato va a recibir los grupos amino y se va a convertir en alanina, la alanina que le mencioné hace un momento. La alanina pasa a la sangre y a través de la sangre llega al hígado. Ahí va a sufrir la alanina otra reacción de transaminación, pero por una alanina aminotransferasa hepática, donde la alanina queda, lo que interesa para la gluconeogénesis es la parte ceto, ¿verdad? O sea, la parte de los carbonos. La alanina, al transaminarse, queda como piruvato y el alfa-cetoglutarato que está presente en el hígado recibe el grupo amino de la alanina y se convierte en glutamato, o sea, una reacción al revés, digamos, a la inversa de lo que sucedió en el músculo. Entonces ese glutamato va a perder los grupos amino en forma de amonio y va a sintetizar urea. Pero ¿qué es lo importante? Que por la alanina aminotransferasa, el glutamato se convierte en alanina, ¿verdad? En el músculo, pero también a nivel hepático, la alanina aminotransferasa va a convertir el alfa-cetoglutarato en glutamato y la alanina en piruvato. El piruvato allí en el hígado se va a poder dirigir hacia la gluconeogénesis para la síntesis de glucosa. En la segunda diapositiva del ciclo de Cahill es donde está esto un poco más explicado. En la primera está más general. ¿Cuál era su otra pregunta, hijo? Vaya,
como ambos procesos, el ciclo de Cori y el ciclo de Cahill, son procesos que se están dando simultáneamente, pero va a depender de las necesidades del organismo, ¿verdad? Así ¿No me equivoco? es. No, Entonces, así es. mi pregunta es que el amonio que se está librando, tanto como en el ciclo de Cori como en el ciclo de Cahill, siempre este va a irse al ciclo de la urea y este va a terminar saliendo o descartándose a No. través de la orina. No, vaya. No, es que en la orina lo que sale es sobre todo urea. Vaya. Hay una cosa, aquí hay que aclarar algo. El ciclo de Cori no produce amonio, ni amino, porque allí el piruvato, el lactato, el glicerol en el hígado van a poder dirigirse hacia la síntesis de glucosa 6-fosfato y de glucosa libre, porque el hígado tiene glucosa 6-fosfatasa. Esa glucosa libre es la que llega a la sangre y si persisten las condiciones de anaerobiosis o es un tejido glucodependiente, la glucosa va a ser utilizada por el músculo que la convierte en glucosa 6-fosfato, etcétera, ¿verdad? Pero el piruvato se ha dirigido más que todo a la síntesis de glucosa. Lo que se colecta en forma de amino y luego en forma de amonio son los grupos amino que vienen colectados en glutamato y alanina, que se van a convertir en urea, que es otro ciclo, ¿verdad? El ciclo de Cori no produce grupos amino, ni amonio ni amoníaco, nada de eso. Ok, muchas gracias, licenciada, se lo agradezco. ¿Cómo no, hijo? Ya sabe. ¿Quién más, jóvenes? Todavía tenemos espacio para una o dos preguntas más. Yo tengo una pregunta, licenciada. Dígame, hijo. Como usted dijo que la gluconeogénesis también se podía llevar a cabo después de 6 a 8 horas de ayuno, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, en ese momento, leyéndolo del metabolismo del glucógeno, se supone que en ese tiempo, por así decirlo, todavía tiene prioridad la degradación del glucógeno hepático, o sea, todavía no se ha terminado. Entonces, mi pregunta es si la gluconeogénesis empieza aunque no haya terminado la glucogenólisis. Fíjese que lo que sucede es que a nivel del hígado no es estricto ahorita gluconeogénesis, ahorita glucogenólisis, sino que lo importante es saber que en ese ayuno de la noche, que es un ayuno corto, se van a mantener los niveles de glucosa en sangre y que uno de los mecanismos es la gluconeogénesis y otro la glucogenólisis. Yo creería que primero echa mano de la glucogenólisis, puesto que el glucógeno hepático, una de sus principales funciones es proporcionar glucosa a la sangre, al contrario del glucógeno muscular. Y luego se queda con la gluconeogénesis, pero no podemos decir estrictamente ahorita la glucogénesis, neogénesis sí, la glucogenólisis ya no. A lo que se tiene que quedar en el caso de la glucogenólisis es que tiene que haber el glucógeno primordial, el que nunca se va a degradar para que se sintetice después glucógeno. Entonces lo que quiero decir es que no es estricto decir a las 5 o 6 horas glucogenólisis, a las 7 horas ya gluconeogénesis. No, sino son mecanismos en los que participan estas dos vías para mantener los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ninguno de esos mecanismos tiene prioridad sobre el otro. Yo creería que no. Bueno, gracias. Yo creería lo que le dije, que el glucógeno hepático es el primero que se va a degradar. Gracias. Bueno, una pregunta más, jóvenes. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes, Melanie. Yo tenía duda en cuanto a la primera reacción de la gluconeogénesis. En cuanto a, porque hay dos vías por las que se da, digamos, en piruvato, del piruvato se va a convertir a oxaloacetato y esto se da en la mitocondria. Y la otra vía es si empieza desde el lactato, pero quería saber cuándo se va a dar una y cuándo se va a dar la otra, en realidad. Bueno,
Acuérdese que el lactato está en el citosol y que una forma u otra se va a dar dependiendo de la disponibilidad de NADH. El lactato se convierte en piruvato cuando se oxida y pasa sus equivalentes de reducción al NAD para convertirse en NADH, ¿verdad? El lactato se deshidrogena, es decir, se oxida por la lactato deshidrogenasa, la cual cataliza una reacción reversible. Entonces, este NADH, si hay una gran cantidad de NADH y va a ser el lactato el precursor gluconeogénico, allí comienza la gluconeogénesis. Cuando el lactato se convierte en piruvato, el piruvato va a entrar por su transportador a la mitocondria y allí en la mitocondria sigue todas las reacciones de la gluconeogénesis. En cambio, a veces es el piruvato. Es que fíjese que lo que sucede es que estas son encrucijadas metabólicas. Piruvato, glucosa 6-fosfato, son encrucijadas metabólicas, acetilcoenzimo A, que se van a dirigir hacia una u otra ruta dependiendo de las necesidades celulares. Entonces, por ejemplo, si la gluconeogénesis necesita ser llevada a cabo a mayor velocidad, va a recurrir o va a utilizar la mayor cantidad de sustratos gluconeogénicos posibles, dependiendo del momento del ayuno, porque en el ayuno intermedio son los aminoácidos los que comienzan a hacer un papel gluconeogénico como precursores gluconeogénicos más importantes. Pero en este caso, el hecho de que se dirija desde el lactato a piruvato depende en sí mismo del precursor y del nivel de NADH, ¿verdad? Ah, ya, ok, gracias. Bueno, hija. ¿Una pregunta más, jovencitos? La última. Lick, yo tenía una pregunta. Dígame, Joel. Fíjese que estaba leyendo y dice que necesita 6 moléculas de energía, ¿verdad? ¿De dónde salen estas? Bueno, las 6 moléculas que se utilizan son los 4 ATP y los 2 GTP. Esas son las moléculas Y esas no van a energéticas. tener ningún origen. ¿Cómo O no? de otra vía metabólica. Claro, no exactamente solo de una vía. En el organismo a nivel celular se da el ciclo ATP-ADP, o sea, el ATP se está generando debido a la oxidación de los combustibles. El GTP también, donde tiene que ver la formación de nucleótidos. Entonces están allí en el medio, disponibles para ejercer su función, que es contribuir al trabajo celular. ¿Cuál es el trabajo celular? La contracción muscular, la síntesis de nuevos compuestos. O sea, están en el medio, ¿verdad? El ATP, ¿cuál es su mayor proveedor? La cadena respiratoria mitocondrial, ¿verdad? Donde finaliza la reducción del oxígeno para formar agua y donde se forma la mayor cantidad de ATP en la fosforilación oxidativa, un poco a nivel de la fosforilación de sustrato, pero sí están allí en el medio disponibles, provenientes de esas formas. Gracias, Lick. Bueno, hijo, ¿cómo no? Bueno, no sé, ya tenemos unas horas. Si alguien tiene una duda más que quisiera que resolviéramos. Solo tengo una pequeña dudita. Dígame, Félix. En la asesoría del día de ayer, nos comentaba que el ciclo alanina no se presentaba también en forma normal. O sea, el lactato obviamente se presenta cuando hay un esfuerzo físico grande, ¿verdad? En el músculo. Una aclaración importante. No se llama ciclo de lactato, se llama ciclo de Cori y normalmente se está llevando a cabo. Le voy a decir por qué. Se sabe que el ciclo de Cori se lleva a cabo entre todos los tejidos extrahepáticos y el hígado. Entonces, ¿cómo va a ser el eritrocito, por ejemplo, para obtener su energía? Lo va a hacer por la glucólisis anaeróbica, pero también necesita glucosa para esa glucólisis anaeróbica y se produce lactato. Entonces, constantemente se está llevando a cabo, que en el caso especial del ejercicio intenso de corta duración o al inicio de cualquier ejercicio se da anaerobiosis
y la glucosa es utilizada en forma anaeróbica es otra cosa, pero normalmente se está llevando a cabo. Ahora, el ciclo de glucosa alanina, ¿cuál era la duda que usted me externaba? Que usted me decía ahorita. No, que nos mencionaron, le digo que el ciclo de Cori, más que todo se llevaba a cabo cuando había un esfuerzo físico grande, ¿verdad? Sí, En el músculo. es más evidente. No, un esfuerzo físico grande no. Es cuando hay en el inicio de todo ejercicio, se lleva a cabo el ciclo de Cori. Porque la fuente de energía se acaba bien rápido, la fosfocreatina, la glucosa intracelular en ese momento en el músculo. Entonces ya al minuto o a los 2 minutos ya se está llevando a cabo el ciclo de Cori, que luego suceden adaptaciones fisiológicas que van a permitir que se revierta la anaerobiosis y que se vuelva a la aerobiosis, ¿verdad? Y es más evidente en el músculo al inicio del ejercicio y durante un ejercicio intenso, por ejemplo, en el levantamiento de pesas, de donde saca la energía en su mayor parte ese atleta que levanta a saber cuántos kilogramos de la glucólisis anaeróbica y que se lleva a cabo primordialmente el ciclo de Cori. Sí, sí, sí. ¿Y el de la alanina? El ciclo de Cahill, sí, el de la alanina, bueno, yo diría que más que todo es cuando se lleva a cabo el ejercicio muscular, porque durante la contracción muscular hay proteólisis, o sea, hay rompimiento de proteínas. Se rompen, se hidrolizan. ¿En qué? En los aminoácidos, y ahí lo tienen ustedes en la diapositiva 36. La proteína muscular, al ser degradada, ¿verdad? Y se convierte en aminoácidos que liberan amonio. Y este va a ser recibido principalmente por el glutamato y va a ocurrir la transaminación que les expliqué hace un momento. Bueno, jóvenes, yo creo que eso es todo por ahora. Espero que sigan estudiando, que salgan bien. Gracias, doctor. Gracias. Cómo no, hijo, por nada. Que estén bien. Descansen y estudien. Dios los bendiga a todos. Gracias, licenciada. Hasta pronto. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Por Cuídese. nada, hija. Ustedes Gracias, también. Lili. Gracias, Lick. Gracias, Lick.